Hola a todos, muy buen encuentro, muy contento, veo algunas caras tan conocidas ahí, así que bueno, esperemos que pasemos un rato entre todos. Para los que no me conocen, yo soy Marcelo Candegave, soy el director de la Universidad Candegave, que es una universidad de enseñanza a distancia. Hace 15 años, en mayo, a principios de mayo, cumplimos 15 años en enseñar de esta manera. Y antes de empezar, quiero hacer algunos agradecimientos que creo que son necesarios. A las autoridades de la universidad, a los miembros de Inner Health Group, que es el grupo que nos apoya. En este caso puntual a Matías Lainz, que es un gran profesor de materia médica, argentino, que ha escrito un libro hermosísimo sobre la materia médica de los pájaros, y que es el que me va a acompañar hoy. A Miguel Candegave, que es el operador de todo esto, el que está por detrás de toda la tecnología. Y a algunas personas. Quiero agradecer a la Asociación Médica Homeopática de Brasil, a Ariobaldo Rubens, a Marcos Teixeira, grandes amigos, porque hemos tomado algunos escritos y trabajos que han hecho ellos de investigación. De la misma manera, agradecer a la Academia Homeopática de Barcelona, a José María Clapers, Marc Clapers Vidal, a Ana Juan, que la veo por ahí, porque bueno, también hemos tomado algunas cosas que ellos han dicho en una linda conferencia que hubo hace unos días en la que participé. De la misma manera, a Ludovico Corradín, ahí en Verona, en la Escuela Homeopática de Verona, de la cual soy miembro. A los amigos de Ecuador, a las Jábalos, especialmente Janet, Cuba, Andrés Sain de Canadá, que también tomamos un trabajo publicado por él, a la Escuela Médica Homeopática Argentina, con la que la universidad comparte la parte de la enseñanza, al presidente, doctor Lolago, y al director, doctor Vitis, y especialmente a la Liga Médica Homeopática Internacional y a su presidente, Gustavo Cataldi, que es mi gran amigo, porque nos ha aportado todo el material exquisito para poder desarrollar este trabajo que venimos haciendo con Matías hace por lo menos un mes y medio. Estos agradecimientos, ¿en qué devienen? Nosotros acá al sur estamos al final de todo, es donde se esconde el sol, donde cuando aparece nuestro amanecer hay atardeceres de futuro en otro lugar. Así que en muchas cosas estamos postergados, pero en otras como esta nos permite un grado de observación absolutamente libre de prejuicios, las pandemias para los argentinos, dado que nosotros observamos nuestro futuro. Tenemos la oportunidad de observar nuestro futuro, sin intervenir. Y lo bueno de esto es que nos permite reconciliarnos con aquel observador libre de prejuicios que Hahnemann siempre trató de que seamos los médicos homeópatas, ¿no? Observadores libres de prejuicios. De tal manera que todo lo que vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar respecto de todas las experiencias que han tenido otros médicos con esta pandemia. Ustedes saben el polimorfismo que tiene esta pandemia. El coronavirus o el COVID-19 es un virus todavía difícil, todavía alopáticamente no se sabe bien cuál es su capacidad patógena, por qué lado va, si son neumonías, si se producen trastornos en la coagulación. Ha provocado desarrollos no pensados, por ahí no en países contiguos y sí a la distancia. Bueno, es un virus muy controversial, pero lo interesante es que este polimorfismo también se transmite a la sintomatología, ¿no es cierto? Ustedes saben que como seres vivos somos un sistema abierto de energía.
intercambiamos energía, materia, información con el resto del universo. Tanto nosotros los humanos como los virus, como las plantas, como los animales. Esa dinámica permite a los seres vivos desarrollar la vida, cada uno a su tiempo y según su especie. Es decir, hay como una susceptibilidad de especie que nos aúna a todos los de una especie, y en cada especie hay una susceptibilidad individual en cada uno de los que forman parte de esa especie. Es decir, nosotros, los seres humanos, respondemos a una susceptibilidad de especie común a todos, y tenemos por otra parte nuestra susceptibilidad individual. Es decir, a 15 grados solo se expresarán con frío los que tienen esa susceptibilidad individual a este cambio de temperatura. Pero a 10 grados bajo cero toda la especie va a tener frío. ¿Por qué? Porque la especie humana es susceptible al frío. Esto es lo que genera que estas enfermedades, producto de lo que Hahnemann llamaba un miasma agudo, lo que podríamos tipificar nosotros como un virus que nos afecta, nos va a afectar según nuestra susceptibilidad individual y también según nuestra susceptibilidad de especie. Es decir, si nuestras características dinámicas son capaces de reaccionar con una determinada reactividad, a la influencia del virus lo que estará presente es nuestra susceptibilidad individual. Ahora, si nuestra susceptibilidad individual es desbordada por la energía patógena del virus, vamos a manifestarnos desde nuestra susceptibilidad de especie. Por eso que ahí Hahnemann quería encontrar ese genio epidémico. Es decir, cuando la influencia del virus hace que nuestra capacidad individual, idiosincrásica de responder, quede suspendida y aparezca esa susceptibilidad de especie que a todos nos hace reaccionar parecido. Pues este estado de reactividad es que está siempre presente, aún en otros hechos que no tienen que ver con los virus, los traumatismos, las intoxicaciones. Si yo me golpeo y me sale un moretón, no tengo por qué tomar árnica. Tengo que tomar árnica si aparecen los síntomas de árnica, porque a lo mejor aparecen otros síntomas que tienen que ver con un remedio constitucional, y debo tomar ese remedio, no el árnica. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a no unir títulos con tratamientos, nombre de remedios con algún tipo de enfermedades. Hahnemann, desde el parágrafo 240 en adelante, explica todo este mecanismo. Yo no me voy a hablar de eso hoy. Lo que sí quiero determinar, que esto que vamos a hablar hoy, estos 10 remedios que vamos a manejar hoy, no son todos los remedios del COVID-19. Son esos mejores remedios que han representado acción curativa en todos aquellos pacientes cuya impronta de la infección viral ha hecho que se suspenda la enfermedad crónica y aparezca una sintomatología propia de la enfermedad de semejante o del virus en este caso. Por eso que frente a un paciente, si tenemos la oportunidad de actuar, no vamos a apelar a estos 10 remedios rápidamente, no. Ese paciente tenemos que verlo en su contexto, ver qué sintomatología tiene, y si aparece una sintomatología propia del remedio que estaba tomando o de otro remedio según sus propias características, deberemos dar ese remedio. No porque tenga un síndrome de coronavirus le vamos a dar solo algunos de estos 10 remedios. Nosotros sabemos, y eso se sabe, que hay un 80% de personas que reaccionan a la inflamación viral a veces sin síntomas, ¿no es cierto? Y de ese 80, digamos que un 30% aparecerá manifestación del virus. Y por supuesto hay un 15% más complicado y un 5% grave. Con los graves, no creo que tengamos posibilidad de estar los homeópatas, porque hemos quedado, y eso nos pasa a todo el mundo, fuera del sistema. Estaba hablando que, si me permiten,
quiero agradecer la participación en este momento, la participación, por supuesto, de los argentinos, pero también hay participantes de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, Noruega, y por ahí hay alguno más. Les quiero agradecer esta participación en este encuentro, que espero que sea enriquecedor para todos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Algo más fácil, que estudiar lo que han estudiado otros, es decir, estuvimos viendo historias de diferentes lugares del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de la India, de Italia, a establecer primeramente cuáles habían sido los remedios que más habían estado presentes en los diagnósticos, en las repertorizaciones y en las curaciones. De eso seleccionamos 10 remedios, los cuales cubren prácticamente el 90% de los casos. Dejamos algunos remedios de lado, como Carbo vegetabilis o moschata, porque deben ser remedios para las etapas muy finales de los enfermos y nosotros no tenemos posibilidad de actuar ahí. También dejamos de lado algunos remedios como veladona, que dejaron de alguna manera su huella en la cuestión, pero veladona va a servir en el principio de la pandemia, no en el periodo de estado. ¿Y qué tomamos para definir los parámetros de los remedios? Porque son remedios, salvo uno, que todos conocemos y que ya sabemos cuáles son sus características, pero tenemos que conocerlos respecto del cuadro agudo del coronavirus. ¿No? Respecto del cuadro agudo del coronavirus, porque ahí se van a comportar los remedios con una sintomatología a veces distinta y que nosotros de alguna manera no la tenemos tan clara o olvidada. Entonces tomamos 5 parámetros fijos, es decir, 5 parámetros que están representados en toda la pandemia, que son los síntomas mentales, el predominio de la sensación mental, que eso lo vamos a hablar, los síntomas generales, la sed, que si bien es un general está siempre presente, la fiebre y la tos. Yo recuerdo en la Argentina, los maestros de la década del 50, 40, Pasquero, Jorge Masi Lizalde, Anselmi, Grosso, Monzo, bueno, ellos actuaban en las epidemias en una época donde no existía la medicina alopática con tanto antibióticos, existía la penicilina, la sulfa, nada más. Y entonces ellos eran unos expertos en los tratamientos agudos. Y ellos decían que en el tratamiento agudo de un paciente agudo siempre había que tener en cuenta eso, la sed, la fiebre, la tos si la hay, la transpiración si la hay, y el estado general del paciente y el estado anímico del paciente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver va a ir por partes. Utilizamos para las características de los medicamentos lo que ha surgido en la pandemia y todo lo característico fundamental de materias médicas clásicas. ¿Cómo se llama? Clarke, Vygotsky acá para los latinoamericanos, Duprat, Voisin, Kent, es decir, Bagné, todos los que habían las características esenciales de este remedio, de cada uno de los remedios. ¿Para qué? Para poder establecer lo que vamos a ver en el final, por eso que le pido que se queden, porque en el final vamos a dar los cuadros, que es una forma distinta de comparar los remedios, con cuadros que todo esto va a estar colgado en la universidad para que los que participen y quieran los puedan bajar y los puedan ver y los puedan usar. Y al mismo tiempo estos cuadros les voy a explicar un poco la sistemática respecto de cómo ustedes lo pueden hacer, ¿no? Porque ante tanta diversidad nosotros tenemos que tener algo práctico, ¿no? Ustedes saben que los síntomas son
la manifestación de la energía vital y el parámetro científico de la homeopatía. No nos podemos alejar de eso. Hasta ahora no hay nada que medie ese encuentro entre la sustancia y el paciente que no sean los síntomas. Los síntomas homeopáticos son nuestros parámetros científicos, lo que nos identifica. Por eso que en este caso, y en el caso de esta pandemia, no se puede hablar de preventivos, porque no hay ningún remedio que signifique la totalidad de la pandemia, como hizo Hahnemann en 1801 con la venadona. Y tampoco tenemos que estar, digamos así, volcando en la información algo que no tiene que ver con la práctica. Y están saliendo por todos lados, este es el remedio para el coronavirus, este es el nosode para el coronavirus, y eso nos desprestigia a todos, perdónenme, nos desprestigia a todos. Deberíamos ponernos todos en contra de eso. ¿Por qué usted dice esto, de que este remedio resuelve el problema? ¿Cuáles son los fundamentos científicos para eso? Entonces, nosotros vamos a hacer una tarea absolutamente distinta. Vamos a tomar los remedios que han demostrado practicidad en el coronavirus. Y yo les puedo asegurar que con los pocos casos que hemos actuado, yo en lo personal, rápidamente podía acercar un remedio que al paciente terminó curándolo. Bueno, vamos a empezar entonces con Matías. Yo voy a manejar el PowerPoint y Matías va a empezar esta clase con toda una serie de referencias y explicaciones. Bienvenido, Mati. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, buenos días a todos. Si hay algo que ha caracterizado, Marcelo, no estoy viendo que se esté compartiendo la pantalla del PowerPoint. A ver. Si hay algo que ha caracterizado esta pandemia, como pocas otras en mi historia médico, es... Ahí está. Ahí estamos. Sí, perfecto. Es las idas y vueltas, las marchas y contramarchas que hemos tenido. Si este trabajo lo hubiéramos publicado, presentado hace 30 días, hubiera sido completamente distinto. Siguiente. Nos dijeron, barbijo no, tapabocas, barbijo sí. Nos dijeron, podemos hacer la vida de siempre. Después dijimos, no, bueno, confinamiento absoluto. Después hablamos de distanciamiento social selectivo, que parece ser hacia lo que vamos. Surgieron hipótesis sobre el ibuprofeno, surgieron hipótesis sobre el enalapril, surgieron hipótesis sobre coagulación intravascular diseminada, lo que dijo ya Marcelo. Ha habido una serie de teorías extremadamente cambiantes, ajena a todas estas idas y vueltas. Siguiente, Marcelo, por favor. Marcelo. Enseguida empezó a surgir la búsqueda de un genio epidémico, cosa absolutamente loable y lógica. Y entonces empezaron a surgir los candidatos: Cánfora, Prionia, Gelsemium. Y lo que empezaron a surgir es que había como disparidad en el relato de lo que escuchábamos clínicamente. Lo que primero se dijo que era el coronavirus y que nos llegó de China, resultó ser muy distinto de lo que empezó a surgir en Europa. Siguiente. Y entonces lo primero que tenemos y que tuvimos, una gran incertidumbre. Y entonces, como la anterior, Marcelo, un segundito. Como Sherlock Holmes, empezamos a buscar. La palabra pandemia, hay que decirlo también, tiene un peso muy especial para nosotros como humanidad, porque todos somos hijos de sobrevivientes. Somos los humanos que quedamos vivos de otras pandemias. Y entonces, hablar de pandemia nos toca un núcleo muy querido, muy fuerte de nuestra afectividad, porque nos remite a palabras muy fuertes y a conceptos muy fuertes. Somos de alguna forma los hijos de los sobrevivientes. Y esto
lejos de despertarnos el orgullo de sabernos sobrevivientes y sabernos capaces de sobrellevar esto, muchas veces nos despierta miedo. Miedo que ha generado también respuestas dispares. Hoy la verdad es que el coronavirus es una enfermedad que sabemos que tiene una tasa de mortalidad, es cierto, que presenta números que no son despreciables en cuanto a muertes en el mundo, pero también es cierto que hay otras enfermedades que siguen siendo, y lo van a ser siempre, mucho más pesadas, y sin embargo no generan el mismo tipo de respuestas. Si toda esta energía que estamos poniendo para el coronavirus la pusiéramos como sociedad para otras costumbres que tenemos, como las alimenticias, probablemente tendríamos mucho más impacto sobre la salud. En Italia, hoy por hoy, la cantidad de muertos ronda los 26.000 y eso da aproximadamente 42 muertos cada 100.000 habitantes. En España, 22.902 al día de hoy, 38 muertes cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 52.509 muertos hoy, 7 muertes cada 100.000 habitantes. En Argentina, al menos, la incidencia, no de muertes por infarto, pero sí de infartos es de 680. Si tenemos que hablar de mortalidad a nivel mundial, de cuestiones infectocontagiosas, la malaria presenta 228 millones de casos anuales. Tiene una mortandad elevadísima. La OMS acaba de sacar un escrito alertando la posibilidad de que 769.000 personas podrían morir de malaria este año. 769.000. De coronavirus vamos 190.000, igual, es un número. Pero bueno, con todo esto, tiene lógica que hayamos salido a buscar además en el arcón de nuestras herramientas lo que hicieron nuestros homeópatas maestros, lo que escuchamos que habían hecho los homeópatas en la epidemia de la gripe española, en las epidemias anteriores. Y entonces empezamos con la búsqueda siguiente, y ahí empezaron los trabajos de muy diversa calidad, los primeros con recopilación de síntomas clínicos, y entonces nosotros como homeópatas lo que hacíamos era, repertorizar lo que decíamos, bueno, tos seca, aparentemente hay mucho decaimiento, y entonces con eso buscábamos medicamentos teóricos. Después vinieron la recopilación de casos clínicos, algunos con el ánimo de justificar el medicamento que proponían como genio epidémico. Después empezaron a aparecer historias clínicas y recopilación de historias clínicas. Lo cierto, siguiente, es que, como bien adelantó Marcelo, a ver, siguiente, esta enfermedad presenta un gran polimorfismo clínico y este polimorfismo clínico genera también un gran polimorfismo homeopático. Hay enfermos que enferman rápidamente y hay pacientes que enferman lentamente. Hay pacientes que cursan el cuadro con calurosidad y otros con frilosidad. Hay algunos que presentan tos seca, pero hay algunos que presentan tos productiva. Siguiente. Dentro de los trabajos, que, bueno, Marcelo mencionó muchos de ellos, y por supuesto a todos, si alguno está presente, les agradezco profundamente el haber realizado esos trabajos, porque nos permiten a nosotros hacer algo que la humanidad, la verdad, hace muy bien, es aprender. Hemos ido aprendiendo a combatir el coronavirus y también hemos ido aprendiendo a prevenirlo y también hemos ido aprendiendo como homeópatas sobre qué ítems empiezan a ser importantes a la hora de tratar. Hay un primer caso de Andrés Sainz, que lo nombró Marcelo, un trabajo muy hecho a conciencia, muy extenso también, en donde ya adelanta 50% de los casos reportados y tratados exitosamente
fueron medicados con Brionia y arsénicum. Primer dato, no hay genio epidémico aquí, por lo menos hay dos. Y además, otro dato interesante que presenta es un trabajo no propio, sino de un colaborador francés en un hogar de adultos mayores, en donde se dio preventivamente a 120 adultos mayores cánfora sin ningún tipo de resultado. Esto es también homeopatía. Poder decir, bueno, esto no funcionó y no nos tenemos que aterrar. En coincidencia con Marcelo, yo lo que quisiera decir es que, en mi opinión, hay que ser muy cuidadoso porque no se puede andar prometiendo inmunidad. Realmente es peligroso prometer inmunidad, porque se tome tal o cual remedio. Personalmente no creo que se pueda hacer una promesa de ese tipo. En este trabajo, esta gente que tomó cánfora y no le funcionó como preventivo, muchos de ellos mejoraron, se contagiaron muchos con coronavirus, y muchos de estos mejoraron con Brionia. También se usó en algunos pacientes Antimonium tartaricum sin resultado. Hay otro trabajo que ha ido perfeccionándose, que es de la Liga Médica Homeopática Internacional, que realmente en este sentido vuelvo también a destacar la labor que ha cumplido con informes hechos a conciencia, con rigurosidad científica. Este trabajo puntualmente fue hecho por el doctor Lex Rutten, colaboradores, en donde se adelanta sobre 40 probables casos de COVID-19, 10 fueron tratados con Gelsemium, 8 exitosamente con Brionia, 8 con cánfora, 5 con arsénicum, y después viene un listado menor. Como vemos, ya hay 4 medicamentos que empiezan a nombrarse y a repetirse en varios de los trabajos: Gelsemium, Brionia, cánfora y arsénicum. Siguiente. En otro trabajo, del 19 de abril de 2020, aparece un desglose de qué síntomas fueron más comunes en cada uno de los casos curados exitosamente. Es decir, se estudiaron de todos los casos a los que se le dio arsénicum, qué síntomas presentaron, y lo cual también es interesante porque no solo es estudiar cómo es arsénicum en el agudo, sino además cómo es el arsénicum en este agudo. Siguiente. Por ejemplo, y vamos después a desarrollarlo, pero vemos que la postración está presente mucho más fuertemente en los casos que requieren Gelsemium o cánfora que en el de arsénicum. Y sin embargo, la inquietud aparece fuertemente en los pacientes que requirieron para su curación de arsénicum y no tanto o no en cánfora y Gelsemium. Esto después lo vamos a ampliar. Siguiente. Hay otro estudio muy interesante hecho por la Asociación Médica Homeopática Brasilera, bueno, hecho por 3 médicos, no recuerdo los otros 2, sí recuerdo al doctor Ariobardo Rivera Filo, que es una persona con la que hemos compartido muchos congresos, que ha asistido muchas veces a la ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Que, por ejemplo, empieza a hacer un estudio comparativo entre los distintos países. Y esto que les decía, fíjense, mientras que en Singapur la tos seca se presentó en el 82% de los pacientes, en Italia nada más que en el 40%. La disnea se presentó en 29% en los casos en China y en 8% en los casos italianos. Y ni hablar de la diarrea, en donde es mucho más prevalente en los casos en italianos, 73%, que en China, por ejemplo, 19%, o en Canadá también, ¿no? Como para hacer un paralelismo, una comparación con otro país también. Es decir, lo que hace falta para el COVID-19 es analizar cada caso y en todo caso tener buenos recursos de materia médica y de anamnesis para poder identificar correctamente cada medicamento. Siguiente. Esto es simplemente para mostrar otra vez que hay solamente un pequeñito grupo de síntomas que se dan en la mayoría de los pacientes y después hay un enorme grupo de síntomas que se dan en 1 de cada 5 pacientes.
Reforzamos el concepto a través de polimorfismo homeopático. Siguiente. Y esto es para mostrar que, fíjense, están marcados solamente anorexia y disnea. Son los dos únicos síntomas que aumentaron la incidencia, o varió la incidencia de los internados en unidad de cuidados intensivos de aquellos que no. Quiere decir que de alguna forma uno bien podría pensar que el medicamento homeopático, Brionia, Gelsemium, si bien cabe la duda si puede ser usado en los pacientes ya con la enfermedad muy avanzada, uno tiende a pensar que es muy probable que estos medicamentos sirvan para abortar el curso de la enfermedad. ¿Sí? Bueno, siguiente, bueno, y ya los dejo con el doctor Marcelo Candigave, que va a comenzar la primera descripción de algunos medicamentos. Bueno, vamos a hablar de algunos medicamentos. Estoy viendo en el chat que muchos no ven con claridad, pero el problema de la claridad es que tenemos demasiada gente participando, son más de 500, entonces por ahí no se ven con claridad algunas cosas, pero quédense tranquilos porque esto van a poder bajar todo el material después. No estoy viendo, ¿están viendo ustedes el Power? No, ahora no. Cuando aparezca el Power, ahí está. Bueno, sí, se ve con poca claridad. Pero bueno, vamos a hablar de Antimonium tartanicum. Ahora, lo que yo les voy a decir de Antimonium tartanicum, medicamento que la mayoría conocemos, es lo que no le puede faltar a Antimonium tartanicum si es un medicamento prescripto con éxito para esta pandemia. No voy a hablar de todos los síntomas de Antimonium tartanicum, ni voy a dar ninguna explicación del sentido existencial de Antimonium tartanicum. Solo voy a decir, si no tiene parte de esto, no es Antimonium tartanicum. Y eso es lo que vamos a llevar después al cuadro. Porque estamos prescribiendo a un paciente que en teoría ya le hemos tomado la historia, no está presente su cuadro crónico presente, no hay una sintomatología muy clara, y nosotros tenemos que atender a través de los remedios que han presentado en el genio epidémico su representación y su éxito. Como lo hubiera hecho Hahnemann o Bonninghausen cuando usaban Camphora, Cuprum, Veratum, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vende en Antimonium tartanicum? Seguro, lo que no puede dejar de tener. El intenso mal humor. Lo que predomina en la mente es el mal humor. Eso se ve mucho en los chicos, que se colocan como una situación así de cosa caprichosa, de enojo, de no saber lo que quieren, pero al mismo tiempo no quieren estar solos, pero al mismo tiempo rechazan a la gente, y eso genera esa ambivalencia, un estado de mal humor, que es lo que más se observa en la mente del cuadro de una persona que está enferma, en este caso de coronavirus, en la cama. Vamos a tener un paciente malhumorado. Nosotros tenemos que ser observadores en este momento, más que nunca. Pero si nosotros vamos a tratar a un chico, un adulto aparentemente, que tiene un cuadro febril con alguna sintomatología de coronavirus, y lo vemos, no puede estar alegre y contento. No es Antimonium tartanicum, no está descartado, no puede estar tranquilo y sereno. No, es así. Él tiene que estar de mal humor, lo tenemos que ver de mal humor y nos tienen que hablar de esa irritabilidad los que lo acompañan, que es con los que él tiene la característica. Por otra parte, tiene intensa sed, porque hay otros remedios que vamos a ver más adelante del mal humor. Pero aparte del mal humor, tiene intensa sed. Todos los clásicos, Von Lipp, Allen, dicen que Antimonium tartanicum tiene una sed que dicen es de agua fría. Entonces el mal humor, la sed de agua fría forman parte de esa idiosincrasia característica de Antimonium tartanicum en este tipo de cuadro. Ahora, este estado de irritabilidad no es que está permanentemente irritable, no. Hay como una alternancia en un estado de postración y de irritabilidad. Es decir,
está cansado, somnoliento, acostado, pero de eso surge con irritabilidad o con deseo de agua fría y intensa sed. Bueno, la tos es una tos con una cierta expectoración blanca, eso lo vamos a ver después en los cuadros comparativos, pero lo que no nos olvidemos de esto, que un paciente Antimonium tartaricum está enojado, alterna ese enojo con un estado así de somnolencia, de prostración, y tiene sobre todo intensa sed. Vamos a ver la próxima. Eupatorio. Eupatorio también es un gran friolento y también tiene una sed extensa, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pasa a Eupatorio? Lo que domina a Eupatorio en el ánimo no es la irritabilidad, sino es el estado de agitación, de inquietud y con no deseo de moverse. Parece un contrasentido, pero lo tiene. Es decir, es un paciente que está quieto, que no quiere moverse, pero que al mismo tiempo está agitado. Y uno esa agitación se lo va a ver en la cara de Eupatorio, en la expresión de la cara de Eupatorio. Y lo que caracteriza a Eupatorio es que le duele el cuerpo, con una sensación de quebrantamiento, como si le hubieran calado los huesos. Ese es el frío de Eupatorio, ¿no? El gran quebrantamiento, el dolor que tiene, que el paciente nos cuenta que tiene en los huesos. Más la agitación, más la sed de grandes cantidades. Hay otras cosas también características como el frío. Es uno de los pacientes que más, junto con cánfora, que más frío va a manifestar en estos estados en este estado agudo. Es decir, frío, sed inextinguible, gran quebrantamiento con dolor, gran laxitud y un estado de agitación y al mismo tiempo con ganas de no moverse, como le pasa a otros que lo vamos a ver. Por supuesto, tiene otros síntomas más, pero las vamos a ver en el cuadro general. Rhus-Tox. Rhus-Tox es un paciente que en general uno no piensa en Rhus-Tox en los cuadros de fiebre, pero fíjense, es un paciente que desde el punto de vista del ánimo tiene una gran inquietud, pero tiene miedo a moverse. Entonces es un estado de ansiedad y de miedo que lo lleva a estar en una situación de no cambiar, de quedarse quieto en la cama. ¿Por qué? Porque al principio del movimiento tiene un gran dolor. Entonces el paciente que le cuesta trabajo darse vuelta y bueno, cuando se da vuelta ahí se tranquiliza. Esta es una característica que denotan todos los clásicos, todos los clásicos. Entonces, lo que le cuesta a Rhus-Tox moverse en la cama cuando está enfermo y al mismo tiempo con necesidad de moverse, ¿no es cierto? Porque le agrava ese pequeño movimiento, pero después viene como una sensación de gratitud y demás. Tiene una característica fundamental, Rhus-Tox, que dentro de estos 10 es uno de los 2 que tiene ausencia de sed. Eso lo marcan todos los clásicos y están en algunas historias que se tomaron y que analizamos. Es decir, Rhus-Tox no tiene sed. No es que ni como Eupatorio ni como Antimonium tartaricum que hemos visto, sino que no tiene sed. Un paciente muy sediento en la cama, enfermo, con fiebre y demás, no puede ser Rhus-Tox, aunque haya otros síntomas que hablen de él. Los parámetros de la sed, los clásicos tomaban algunos parámetros bien fijos. La sed, los deseos alimenticios, aversiones alimenticias, la transpiración, la fiebre, la tos. En estos casos, ustedes van a ver que hay pocos síntomas de transpiración, porque en realidad en las historias que hemos tomado no hay tantos síntomas de transpiración. Entonces hemos dejado de lado ese parámetro diferencial, pero no la sed. Entonces, hay unas características de la tos que después ya vamos a hablar, y también así como vamos a hablar de los escalofríos, pero lo característico es ese paciente que está en la cama, que no quiere moverse porque sabe que le va a doler, pero al mismo tiempo está inquieto, con cierta agitación, se mueve y le duele y después mejora
después que ha pasado ese primer movimiento, y que no tiene sed. Que no tiene sed. Vamos al próximo, que es Ferrum Fosforicum. Ferrum Fosforicum es un remedio que Sussler y demás lo han dado en el comienzo de los resfríos de verano y demás. Pero en Italia ha habido varios casos, y en uno de los casos los presentó mi amigo Renzo Galassi, un gran amigo y gran colaborador también de la Liga Médica Homeopática Internacional, que le pido que le transmita mis saludos si es que no está aquí, que presenta Ferrum Fosforicum como uno de los medicamentos más importantes en la pandemia, porque lo tuvo en tratamientos de sus pacientes y los colaboradores de él. Y vamos a verlo. Fíjense, ¿no? Qué parecido que es a otros, ¿no? Si vamos por el lado de la sed, es de grandes cantidades y bebidas, también frías, parecido a los que hemos hablado, menos el anterior. Pero tiene una característica que es muy interesante verla. Es en el paciente que más se ve un estado, primero agravado a la noche, la familia va a decir, no, a la noche está insoportable, no sé, habla, delira, está exultante, o se cae y duerme y no habla más, ¿no? Esa variedad que tiene, bueno, tiene que ver con él. Es decir, un humor alternante, dice la materia médica. ¿Qué quiere decir alternante? Que está polarizado en un estado de tristeza, depresión o de excitación. Alguien está compartiendo la pantalla, por favor, le pido que no lo haga, porque nos perjudica a todos. Bueno, y tiene una característica que sí se ha visto mucho en esta pandemia, no en todos, pero sí, y que es muy característica de Ferrum Fosforicum, que es una tos seca, profunda, que a la inspiración se agrava muchísimo y al ser tocado. Ferrum Fosforicum tiene una tos que es después de la inspiración o cuando se toca el pecho y es absolutamente seca, que fue una de las características principales del corona, sobre todo en China, en donde arrancó esta pandemia. Entonces vamos a encontrar a un paciente que tiene también mucha sed de grandes cantidades de bebidas frías y que al costado está en estado o de tranquilidad o de excitación, y al mismo tiempo tiene dos características fundamentales que lo pueden, para lo que se puede indicar. Una que tiene tos seca. Segundo, que es de los pocos calurosos de los medicamentos que le vamos a enseñar hoy. Y tercero, que es de los pocos que tienen un escalofrío ausente. Así que si el paciente tiene escalofrío o tiene una tos productiva, difícilmente va a ser Ferrum Fosforicum. La característica de Ferrum Fosforicum de la fiebre es la ausencia de escalofrío. Hay otras características más, ¿no? Pero la ausencia absoluta de escalofrío. Van a ver que junto con Brionia prácticamente son los que comparten esta cuestión. Brionia no tiene ausencia de escalofríos, pero tiene pocos escalofríos. Es raro que el paciente de Brionia hable de escalofríos, pero sí va a hablar del calor. El paciente de Brionia a veces se destapa, lo mismo hace de Ferrum Fosforicum, así que hay que tener en cuenta el remedio por este lado. Vamos a ver a Fósforus. Acá no vamos a tener el cuadro de Fósforus clásico, del Fósforus amoroso, preocupado por la vida de los demás y que quiere a todo el mundo y que la gente dice, qué maravilla de hijo tengo, qué maravilla de padre tengo, qué maravilla de paciente tengo que viene y me pregunta por mí en vez de que yo le pregunte a él que soy su médico. Bueno, ese Fósforus desapareció en el cuadro agudo. ¿Por qué? Porque lo que prevalece en el cuadro agudo es la intensa debilidad. La intensa debilidad en todo el organismo, que es una debilidad mental y general. No es un colapso como el que tiene Cánfora,
¿no? No es esa debilidad, pero es una debilidad extrema, postrante. El paciente no quiere hablar, no quiere decir nada, no quiere que se acerquen, sí, un masajito le hace bien, sí, tiene muchísima sed con bebidas frías, pero está indiferente. Es en los cuadros donde se ve. La indiferencia de fósforos se ve en estos cuadros agudos, febriles. Ahí ese chiquito donde la madre dice, no sé, era el sol de la casa y demás, y ahora está, y entonces están todos angustiados alrededor de él, y él dice, no, no te preocupes, no, quiero estar solo, sí, no sé, no importa, pero te hago un mimito, sí, un poquito, pero bueno, no importa. Ese es el cuadro de fósforos. Y por otra parte, tiene una característica que hemos visto en algunos pacientes de la pandemia, que es la grabación que tiene acostado del lado izquierdo, que esa es una característica general muy importante de los fósforos, sobre todo los que están acostados, ¿no? Que en general se acuestan del lado derecho porque del lado izquierdo, del lado del corazón, los incomoda, los inquieta o les duele más o sienten los latidos del corazón, entonces van a estar recostados. Quiero decir que el paciente fósforo en el coronavirus está muy sediento de bebidas frías, pero quiere estar tranquilo, que no lo molesten, somnoliento, decaído, débil y acostado sobre todo del lado derecho. Ustedes saben que a todos los fósforos les gustan los alimentos fríos, pero al mismo tiempo cuando se calientan en el estómago, en muchos de ellos producen vómitos, malestar, etc. Pero bueno, el deseo es de alimentos fríos. Y vamos a ir a uno que es más raro, ¿no? Pero que está presente en algunos casos de Ecuador, y como me los han mandado, entonces tenemos que hablar de este remedio, que es un remedio muy poco conocido, que es Sticta pulmonaria. Sticta pulmonaria tiene, con respecto a su característica en la tos, esto que lo han visto muchos de los que han visto algunos casos de Sticta pulmonaria, que es una tos aguda, con rinitis, pero con poca secreción, muy poca secreción, o cero secreción. Entonces es una tos absolutamente infructuosa. El paciente tose, 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 y si llega a alargar alguna pequeña mucosidad, viene un gran alivio de los síntomas, que si hubiera expectorado una gran cantidad. Y tiene una característica que es la excitación nocturna, ¿no? Yo tuve un caso de Sticta pulmonaria, pero que el medicamento no se lo di en el consultorio. Se lo di por este síntoma y por analizando el cuadro cuando me llamó la mamá por teléfono porque estaba enfermo. Y que la gran locuacidad, pero una locuacidad especial, habla de cualquier cosa, de cualquier tema, no le importa lo que dice y no le importa si lo escuchan. A diferencia de la locuacidad de la chesis, que también es así. No le importa si me escucha. Esta mamá me decía, mire, nos empieza a contar cosas, no sé qué está, pero no debe estar delirando porque no tiene tanta fiebre. Y nos habla, nos vamos, y yo estoy en la cocina y lo sigo escuchando, que siga hablando, y cuando yo le digo, no, pero no te está escuchando lo que me está diciendo, y no le importaba. Así que este cuadro de un remedio tan poco conocido como Sticta pulmonaria, tengan en cuenta en eso si lo ven en algún paciente. Y la otra característica que tiene Sticta pulmonaria, si la puede verbalizar, es que tiene como una sensación así de liviandad, ¿no es cierto? De liviandad, que si bien tiene dolores pinchantes en el cuerpo, la sensación de que las piernas le flotan, de que él podría llegar a flotar en el aire, tiene esta situación. Bueno, vamos a pasar, creo que el próximo es tuyo, Matías. Sí, creo que es así, ¿no? A ver, no se está viendo. El paciente arsénicum, ¿y qué cosas no le pueden faltar?
el cuadro crónico de arsénico lo conocemos bien, y el cuadro agudo va a tener mucho de esto crónico. En el cuadro agudo de arsénico vamos a encontrar esencialmente una persona con ansiedad, con inquietud, con agitación, que en general puede ser y es tanto interna como externa, pero cuando el paciente ya se encuentra muy tomado por la enfermedad puede ser solo interna. Y lo vamos a encontrar con una gran ansiedad, fundamentalmente por su salud, y una gran ansiedad y con gran temor a morir. Y el paciente, como va a estar en relación a los demás, va a buscar la compañía, va a querer estar acompañado. No es una compañía afectiva, pero es una compañía, va a querer estar acompañado. En cuanto a lo general, ya sabemos, Arsenicus es un gran friolento y el cuadro agudo va a presentar gran fibrosidad. A pesar de esto, sus afecciones y sus dolencias generalmente van a ser con dolores ardientes, quemantes como el carbón. Va a ser un paciente sediento, pero no de cualquier sed. Va a estar sediento de qué tipo de bebidas. De bebidas generalmente calientes, que lo mejoran, y además lo va a tomar de a pequeños sorbos. La debilidad que le aparece a Arsenicum es brusca. En esto es importante, Kent, cuando habla de Brionia, hace todo un comentario en relación a la velocidad con que cada medicamento impregna al paciente. Él habla entonces de que las hemorragias de Carbo vegetabilis no son iguales a las hemorragias de Ipeca o de Veladona. Unas, las de Carbo vegetabilis, son en napa y lentas, y las otras son profusas y rápidas y de sangre roja. De la misma manera, hay medicamentos como arsénicum o cánfora, vamos a ver, que impregnan al paciente rápidamente. Y hay otros, como Brioni y Gelsemium, que lo impregnan lentamente. Y este tema nos parece importante porque en las historias clínicas surge, en las recopilaciones de historias clínicas surgen. La fiebre de arsénicum va a ser una fiebre que va a tener gran postración, va a ir acompañado de debilidad, pero además el paciente, como es un gran friolento, va a querer estar bien cubierto y le va a hacer mal descubrirse. La tos en general puede ser seca, pero va a tener secreción. Las secreciones de arsénicum, recuerde, que son generalmente ardientes y pútridas. Lo mismo que la diarrea, síntoma que se ha visto en muchos casos de arsénicum de COVID-19. Así que la presencia de diarrea ardiente, pútrida, debería hacernos sospechar en arsénicum, independientemente que, por supuesto, después debemos cotejarlo con todo el cuadro, no con la totalidad. Bueno, eso y el de arsénicum. Entonces, recordar también que el paciente arsénicum prefiere estar sentado porque cuando se recuesta le da la sensación de que se va a ahogar. Esto también lo relato porque precisamente un doctor de la escuela justo nos relató el otro día un caso en el que este síntoma estaba presente. La incapacidad de acostarse por miedo a la sofocación y el paciente en su disnea mejoraba sentado. Siguiente. Vamos a ir al medicamento siguiente. No. Primero, a ver, estas son recopilaciones de casos. Como vemos, la frialdase B en arsénicum está presente, igual que la postración, sobre todo la sed se ve, y también la náusea y la diarrea. Las náuseas y diarreas están en esta recopilación, que son de 5 casos curados exitosamente con arsénicum. En los 5 casos había diarrea. Siguiente. Por supuesto, la inquietud y la ansiedad también estaban presentes. Me interesa de acá el escrito final que dice: arsénicum es el mejor remedio indicado cuando hay ansiedad, sed, diarrea y rápida evolución. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos con el paciente Brionia. Y si uno estaba inquieto, miedoso, ansioso, con inquietud interna, externa, en Brionia lo que va a sobresalir es la quietud. El paciente Brionia va a estar quieto, mejora por la quietud, empeora por el movimiento. Esto es marcante en Brionia, es definitivo en Brionia.
Además, el paciente brionia va a estar irritable. Sabemos que va a tener aversión a hablar y no parece casual de que la tos de brionia aparezca, por ejemplo, al hablar. Es un paciente que va a buscar, a diferencia de arsénicum, por ejemplo, estar solo. Puede, a pesar de estar muy decaído, tener preocupaciones económicas, porque sabemos que brionia en su crónico también lo presenta, y va a ser un paciente que anímicamente va a estar molesto, frustrado con sus dolores, con su dolencia, con su afección. Dijimos, en los generales, sobre todo esto de la mejoría por la quietud, la agravación por el movimiento y la sed. Sed que es de bebidas también, sed de bebidas frías, y que mejora sus dolencias con la presión fuerte. Al igual que arsenicum agrava de noche, brionia, la diferencia podría estar en que arsenicum agrava de 1 a 3 de la mañana y brionia agrava a partir de las 9 de la noche. La fiebre de brionia, no, la fiebre la fiebre de brionia en general es una piel ardiente y seca, no es una fiebre transpirosa. Y puede haber escalofríos, pero no es lo más típico. No descarta un caso de brionia la presencia de escalofríos, pero en todo caso es muy probable que en el caso de brionia no sea lo más notorio. ¿Sí? Respecto de la tos, un aspecto más para resaltar que es la presencia de dolores a distancia. El paciente brionia tose, típicamente se agarra el pecho, pero además le puede doler la cabeza, las articulaciones, la espalda. Y recuerden, en brionia las afecciones suceden lentamente. El paciente brionia o que requiere brionia para su curación habitualmente es un paciente que se va enfermando lentamente, ¿sí? A lo largo de varios días. Siguiente es perfecto. Y acá vemos en los cuadros de brionia lo que es muy notorio es la sed, la tos seca y el dolor articular, el dolor de la espalda, en el pecho, lo que dijimos ya del movimiento. Y hay un punto adicional, que es los pacientes con COVID-19, los pacientes, se está escuchando una voz, los pacientes con COVID-19 que presentaron, esperen que me está desapareciendo la imagen, no sé si... Se están compartiendo la pantalla. Los pacientes que presentaron cuadros de brionia tratados exitosamente para COVID-19, algunos de ellos, lejos de ser calurosos, presentaron alternancia de frialdad con fiebre. La fiebre aparecía cuando, el calor aparecía cuando aparecía la fiebre, pero si no frialdad. Es una cosa llamativa porque nosotros sabemos que brionia es un medicamento peligroso, habitualmente en el agudo. Bien. En el trabajo de la liga encontramos brionia es el mejor indicado cuando existe un dolor en el pecho que agrava tosiendo, evolución lenta, la tos que agrava al hablar, lógico, no nos parece casual en un paciente que tenga aversión a hablar, que exista sed, que exista diarrea y dolores de cabeza. Vamos con el siguiente, el cánfora. En cánfora, lo que se destaca es la postración, como en Gelsemio. La diferencia es que la postración de cánfora es brusca y completa, es absoluta. El paciente entra con un estado de colapso. En su estado anímico está irritable, habitualmente. No obstante lo cual tiene temor en la oscuridad de estar solo, tiene temor a la noche. Y físicamente es un paciente que corporalmente va a estar helado. La palabra frío es una palabra central en cánfora. Casi permite descartar un cuadro de cánfora si el paciente está calentito en el cuerpo. El cuerpo de cánfora está helado y a pesar de eso, como carbo vegetabilis, desea estar descubierto. Y a diferencia de arsénico, que desea estar cubierto, en cánfora el paciente desea estar descubierto, está helado.
el aire siente que es aire frío el que le entra por la nariz y agrava también por la noche y por el movimiento. Y lo mejora el calor, mejora pensando en sus males, mejora cuando toma bebidas frías. A ver, y la tos de cánfora es una tos generalmente fatigante, seca, es extremadamente violenta, y tiene la sensación de que el aire que entra por la nariz es un aire frío. Recordar entonces en cánfora la postración, el estado de colapso, la frialdad corporal, el deseo de estar descubierto, como síntomas muy marcantes del cuadro, por lo menos que se ha visto en COVID-19 de los cuadros que requieren cánfora. Siguiente, que va a ser simplemente una recopilación de los síntomas hallados en pacientes, y vemos que la postración, efectivamente, la frialdad y la tos seca son los síntomas más notorios. Siguiente. El cuadro cánfora, un pequeño comentario, podría remedar el cuadro de carbo vegetabilis. Hay postración, el cuerpo está helado, desea aire. Recuerden, en carbo vegetabilis es muy típico esto del deseo, la sed de aire. Y los dos prefieren, a pesar de estar helados corporalmente, estar descubiertos. Sin embargo, es muy diferente el modo en que se enferma un paciente y el otro. El paciente cánfora se enferma rápidamente. Y el paciente carbo vegetabilis, la lentitud es una palabra de carbo vegetabilis y carbo animalis central. Y por lo tanto, un paciente que se enferma rápidamente, uno tendería a pensar que directamente habría que descartar a carbo vegetabilis. Siguiente. Y en Gelsemium. En Gelsemium, la palabra central es debilidad, frustración. El paciente Gelsemium está absolutamente aturdido, con la cara embrutecida, porque tiene pesadez de párpados y siente el cuerpo pesado. Hay una intensísima postración y debilidad. Y cuando el paciente intenta moverse, aparecen los temblores. En general, es un paciente que desea estar solo, que tiene miedo a la muerte, a las tormentas. Y recordar la anticipación típica de Gelsemium, que puede estar presente perfectamente en el cuadro agudo. Al igual que Brionia, Gelsemium es un medicamento que se enferma lentamente. La debilidad, la fatiga y la postración mejoran orinal. Y un tema a recordar, por lo menos en los casos además vistos de COVID-19 de Gelsemium, es la orina involuntaria. Que en varios casos hay varias historias clínicas en donde pacientes que requirieron Gelsemium tuvieron orina involuntaria. Las secreciones, a diferencia, por ejemplo, de las de arsenicum, son acuosas, no pútridas. Y la fiebre de Gelsemium cursa con intensos escalofríos. Existe pesadez de miembros e intensos escalofríos. ¿Y cómo son estos escalofríos? Son escalofríos que comienzan en manos y pies, que suben y bajan por la espalda. La cara habitualmente está caliente, al igual que la de Brionia, y puede tener cara o bien roja o bien de color inclusive púrpura, un rojo más intenso. Y al igual que, digamos, al igual que el paciente arsénico, Gelsemium desea estar cubierto. ¿Sí? Bueno, eso me parece que es la parte más importante, no quiero abundar más porque después sobre estos conocimientos vamos a jugar cuando hagamos los diagnósticos diferenciales. Esto ya fue dicho, vamos a acelerar para poder tener más tiempo para adelantar. 1 o 2, Marcelo. Una puerta de entrada posible puede ser si el paciente está friolento o caluroso. Hay muchas. Si el medicamento impregnó al paciente, si la enfermedad impregnó al paciente, no el medicamento, sino si la enfermedad impregnó, tomó al paciente rápidamente.
Si el paciente se enfermó rápidamente, uno podría pensar en un grupo y se enfermó lentamente en otro. Bueno, si el paciente está particularmente friolento, uno debería pensar en arsénicum, en cánfora, en eupatorium, en gelsemium, en fósforus, en rustox. En cánfora, recuerden, predomina la postración, el frío helado. El paciente está como en shock. Pero a pesar de eso y de tener el cuerpo helado, el aire le parece que entra frío por la nariz, lo que desea es estar despierto. En arsénicum también tenemos un paciente extremadamente friolento, pero lo que sobresale es la inquietud, la ansiedad y el temor, sobre todo la ansiedad por su salud y el temor a la muerte. Y además recordar que en cánfora lo que hay es un mal humor y en arsénicum lo que hay es un gran deseo de compañía. En eupatorium lo que sobresale, como bien dijo Marcelo, son los dolores corporales intensos. Esto es muy notorio en eupatorium. El dolor es de quebrantamiento y el paciente está como quebrado. Por eso es que está este diálogo entre su inquietud y su deseo de no mover. Siguiente. En gelsemium, lo que dijimos, la debilidad, el agotamiento, la postración, la confusión mental, el embrutamiento y la ausencia de sed. Ausencia de sed es muy importante en gelsemium. Creo que no lo dije, con lo cual lo digo ahora. A diferencia, recuerden, por ejemplo, de brionia, que es otro quieto, pero muy sediento. En fósforos hay gran deseo de compañía, pero también está esta indiferencia y apatía que surgen de, como bien ya explicó Marcelo, de todo el cuadro que presenta. Y recordar la sed de grandes cantidades de bebidas frías. Como vemos, también el modo de sed permite hacer divisiones de agua. Algunos medicamentos no es tan importante ese tema, pero en otros sí. Y recuerden el cuidado con brionia, que si bien es un medicamento que tiende a ser caluroso, hay casos descriptos en los que hubo una alternancia entre frilosidad y fiebre. Siguiente. Por último, Rustox. En Rustox lo que predomina es la inquietud. Hay agravación por el frío, recuerden también el frío húmedo. Y esto del cambio de posición, lo que explicaba muy bien Marcelo, de lo mal que lo pasa el paciente Rustox en la cama. ¿Sí? La inquietud es típica de arsénicum, de cánfora, de rustox y de eupatorium. También está en ferrum fosforicum, pero ferrum fosforicum, por ejemplo, es un gran caluroso. Siguiente. Y cuando pensamos en los medicamentos calurosos, afortunadamente ya no son tantos. Brionia, Antimonium tartaricum, ferrum fosforicum, dentro de este grupo, ¿no? Recordar que cánfora por momentos puede parecer un caluroso, porque lo que busca es destaparse a pesar de ser friolento y estar helado. ¿Sí? Siguiente. En brionia, al igual que ferrum fosforicum, hay oleadas de calor, fiebre con cara roja. También la cara roja está en gelsemium. Pero gelsemium, por ejemplo, no tiene nada de sed. Y brionia es un gran sediento. Y además, mientras ferrum fosforicum en algún momento suele presentar esta excitación, sobre todo de noche, como bien explicó Marcelo, en brionia lo que sobresale es la quietud. Un paciente brionia se queda quieto. Y además es muy notoria la diferencia entre ferrum fosforicum y brionia en cuanto a la velocidad de enfermar. Y en Antimonium tartaricum lo que predomina es la producción de mucosidad. La respiración, que es estertorante, es ruidosa, hace un ruido fuerte. La cara está pálida, cianótica. Como brionia, que es otro caluroso, es un gran irritable. Lo que pasa es que es muy distinto el cuadro según lo que hemos visto. Y como lo vamos a seguir viendo, porque bueno, ahora creo que ya viene siguiente. Es seguís vos, Marcelo, que va a ser un honor y un tributo también a Eugenio. Sí, bueno, Eugenio fue nuestro gran maestro, aparte de mi padre, pero Eugenio nos enseñó algo
que es para mí una de las cosas más importantes que yo he aprendido en homeopatía, que es que el valor de los síntomas no solo está cuando están, sino cuando están ausentes. Que papá decía siempre lo mismo, una cosa muy brillante, él decía, si no hubieran estado los silencios, las notas no tendrían sentido. Entonces, esa dinámica entre lo que está y lo que no está, lo que aparece y lo que se oculta, es decir, esa dinámica es la que hace al espíritu del medicamento, ¿no? A conocer el remedio. Por eso que en este caso, las tablillas que vamos a presentar ahora, que se van a ver mal, por lo que yo ya estoy viendo en la pantalla, hemos tenido un problema. Casi 500 personas en el Zoom, pero tenemos más de 200 personas más en YouTube y en Facebook. Entonces eso generó, me parece, una problemática para esto de la nitidez de las imágenes, que bueno, que seguramente la vez que viene no va a suceder. Igualmente, les aviso que todo el material va a estar en el sitio de la universidad para que ustedes lo puedan bajar y leer y observar y criticar y aprender y discernir. Y después, el jueves 7 a las 14 horas, el jueves 7 de mayo a las 14 horas, vamos a hacer otro encuentro, pero un encuentro que ya va a tener que ver solamente con, digamos así, lo que podamos conversar respecto de lo que hemos visto. El 7 de mayo a las 14 horas, que ya eso se lo va a avisar desde la universidad. Estos encuentros van a seguir a través del año, ¿no? Lo que seguramente va a surgir de más adelante es que vamos a invitar a algunas personalidades, va a hacer algunas mesas redondas online, y por otra parte, es mi idea empezar a desarrollar lo que son las modalidades, ¿no? Ustedes saben que Bonninghausen fue uno de los principales observadores de las modalidades. La modalidad hace a la homeopatía es por las modalidades, es decir, la que permite la individualización. Entonces, uniendo una cosa con la otra, no las van a ver bien porque van a estar confusas, pero les voy a explicar cómo están hechas estas tablas, para que ustedes las puedan bajar y las puedan usar, inclusive las puedan cambiar y puedan cambiar algunas cosas. Sobre la izquierda están los remedios. Son dos tablas donde están los remedios que hemos hablado. Y en la línea transversal está la predominancia del ánimo, los síntomas generales principales o destacados, la sed, la fiebre y la tos. Entonces, ustedes perfectamente, cuando están frente a un paciente con estas dos tablas, pueden decir lo siguiente. A ver, bueno, Phosphorus, Camphora, Brionio, Pathorium, Ferrum. Bueno, todos tienen sed. Todos tienen sed. Algunos de bebidas frías, como son Ferrum Phosphoricum, Brionia, Camphora y Phosphorus. La diferencia es que Brionia, por ejemplo, tiene sed de bebidas frías a grandes intervalos. Es decir, cada vez que se toma un vaso y medio, pero tarda 2 horas en volver a tomar. Que eso es lo característico de la sed de Brionia. ¿Querés tomar algo? Dale, dame. Se toma un vaso y medio, y después deja de tomar durante 2-3 horas. Diferente es la de Pathorium, que es una sed inextinguible. ¿Querés más? Y tome. ¿Querés más? Y tome. ¿Querés más? Sí, dame más. Y dame más. Eso se ve mucho en los chicos. Y también las bebidas frías de grandes cantidades de Ferrum Phosphoricum, pero no tiene esa característica de inextinguible como tiene Eupatorio. Eupatorio, para que ustedes recuerden, tiene la sed de bebidas frías, ¿no? Pero la sed del diabético, del que tiene un ataque, una crisis de diabetes, que puede tomar litros de agua que no se conforma. Esa es la sed de Eupatorio. Y por ejemplo, bueno, en Camphora, si bien es muy sediento Camphora tiene esa particularidad de a veces tener ausencia de sed. Hay algunos casos descritos con ausencia de sed.
En cambio, si vamos al otro cuadro, sí, al cuadro siguiente, Gelsemium es el del gran ausente de sed. Un paciente que es muy sediento con la fiebre no puede ser ni Gelsemium ni Rustox. ¿Por qué? Porque todos los clásicos han descrito a la sed durante la fiebre en estos dos remedios como determinante. Aquí tenemos, por ejemplo, que Gelsemium no tiene sed. Fíjense la modalidad de la ausencia de sed, ¿no? Como si fuera una submodalidad. Dice, ausencia de sed sobre todo el tiempo de la fiebre. Sobre todo el tiempo de la fiebre. De la misma manera Rustox. ¿No? De la misma manera Rustox. Ahora, Arsenicum tiene sed, pero tiene poquito. Toma un sorbito y lo deja. Toma un sorbito y lo deja. Había un médico hace muchos años que decía que arsénico es como un fósforo, pero tiene una sed fastidiosa como es arsénico. Un poquito, un poquito, un poquito. Y acá rato está tomando un poquito. Y no como fósforo que toma mucho, ¿no? Vieron ustedes que arsénico es un gran fastidioso, ¿no? Entonces, bueno, aún en la fiebre, me das un poquito de agua, me das un poquito de agua, me das un poquito de agua, pero no toma grandes cantidades, toma un poquito. Y de esticta pulmonaria no tenemos tantos datos, por eso que lo que está es en blanco, ¿no? Bueno, lo mismo, por ejemplo, los escalofríos, ¿no? Los escalofríos, los médicos le han dado gran importancia a los escalofríos, sobre todo Farrington, Von Lipp, vemos esas materias médicas, el escalofrío está bien determinado, bien específico, bien detallado de cuándo empieza, cuándo se va. Hay unos capítulos en el repertorio de Kent, que después siguieron otros repertorios más, que habla de los estadios sucesivos de la fiebre, ¿no? Es muy bueno toda esa parte para ver las comparaciones entre los remedios y eso está en fiebre en el repertorio. Pero fíjense, Gelsemium, Rustox, Antimonium tartaricum, Arsenicum, esticta pulmonaria, todos tienen escalofríos. Todas las fiebres tienen escalofríos. Como dijo bien Matías, en Gelsemium es característico que empiecen por las manos y los pies. Entonces, un paciente que tiene escalofríos, en el interrogatorio, ¿tiene escalofríos? ¿Y dónde empezaron? ¿No? Si nos dice el paciente tiene en el cuerpo, tengo en el cuerpo, no estuvieron afectados nunca manos y pies, difícilmente eso sea un cuadro de dar Gelsemium. Rustox tiene un escalofrío más profundo, es como en las venas, dicen la patogenesia, ¿no? Es un escalofrío que corre por el cuerpo, no lo tiene interno como si lo tuviera en las venas. Antimonio tartárico tiene una característica del escalofrío, que tiene escalofrío, pero después tiene calor. Entonces varía, escalofrío y calor, escalofrío y calor. De la misma manera que estaba somnoliento y demás, o irritado, enojado, malhumorado. Toda esa cosa es bien característica en antimonio tartárico. También en el escalofrío. El de arsenicum es muy intenso. Muy intenso. Y sobre todo la característica principal es la que dio Matías. No se quiere destapar el paciente. Está tapadito, no quiere destaparse porque el destaparse lo agrava. Y sobre todo el escalofrío está acompañado de esa sensación de fiebre intensa que tiene arsénico, ¿no? El de esticta pulmonaria, el escalofrío de esticta pulmonaria, es un estremecimiento. Es el típico tiritón, el famoso tiritón. Bueno, ese es el escalofrío que tiene esticta pulmonaria y que estaba en uno de los pacientes ecuatorianos. Fíjense en la otra tabla, hay el escalofrío de fósforos,
fósforo tiene una característica, y yo la puse ahí porque realmente la he visto en muchos pacientes, también muchos pacientes licopodios, que es el aleteo nasal. La fiebre, y cuando tiene el escalofrío, el aleteo nasal que al lado del escalofrío. Cánfora tiene un escalofrío como es lo de cánfora, ¿no? Es como cataléptico, es decir, un escalofrío glaciar, profundo, que lo domina, ¿no es cierto? Un escalofrío que no... esa expresión glaciar tiene que ver casi como un estado de premuerte, ¿no? Que se lo ve en la cara, pálida, con los labios violáceos, frío, quieto. Y Brionia tiene pocos escalofríos. Es decir, como bien dice Matías, no es que no vaya a tener, por ahí tiene algún escalofrío, pero no va a ser el escalofrío la característica de esa fiebre. Si el paciente nos cuenta de que empezó con la fiebre, está con muchos escalofríos y demás, difícilmente el medicamento sea Brionia. El escalofrío de opatorio, la característica fundamental es el temblor. Ya no el tiritón como tenía estita pulmonaria, sino es el temblor. El temblor que acompaña el escalofrío. Al paciente le tiemblan los brazos, le tiemblan las piernas, le tiemblan los hombros. El temblor, esa es la característica de opatorio. Y ferro fosfórico es el gran no escalofriado, digamos así, ¿no? Que no tiene escalofríos. Brionia tiene pocos, pero ferro fosfórico no tiene escalofríos. Entonces, bueno, así podemos hacer en esta tabla rápidamente, lo mismo con la tos, con los generales, con el ánimo. Estas dos tablitas se la pueden bajar de internet, y eso es lo que vamos a hacer en nuestra enseñanza, que es lo que estamos de alguna manera haciendo con los alumnos en la universidad. Tratar de simplificar en tablas lo que tiene una explicación más importante, ¿no? En las tablas vamos a llevar lo característico para que de lo característico después el medicamento explique la totalidad. Si el paciente no tiene sed, absolutamente sed, pero está excitado, no tiene cero sed, pero está excitado en la cama, no puede ser Gelsemium, aunque tenga cero sed, porque la característica del Gelsemium es la otra. Así que esto sirve como para tomar los síntomas característicos que nos permiten iluminar el cuadro dentro de estos 10 remedios. Hay una... Fíjense, esta es una tabla de interrogaciones que en otros encuentros la vamos a poder usar, pero que es muy fácil usarla. No es mía la tabla. Bonninghausen, que era masón, tomó de la masonería las preguntas que deben hacerse los individuos para poder descubrir sus atributos y alcanzar sus virtudes. Así lo dicen los masones, ¿no? Entonces, frente a cada cosa, yo me tengo que hacer preguntas que son la adverbialización de eso que me pasa, ¿no es cierto? Para comprender, para aumentar mi estado de conciencia respecto de, por ejemplo, ¿por qué soy irritable? Tengo que hacerme estas 10 preguntas. ¿Qué me irrita? ¿Con qué me irrito? ¿Con quién me irrito? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué me empeora y qué me mejora la irritabilidad? Con esto conozco el fundamento personal, individual de mi irritabilidad. Entonces, nosotros en general vamos a usar algunas de estas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué empeora y qué mejora? Para cualquier síntoma, si nosotros tenemos esta posibilidad de hacer estas preguntas, tenemos el síntoma perfectamente modalizado para encontrar las modalidades que están en la inmensidad de la materia médica. Porque si no, tenemos que hacer, para poder hacer una verdadera historia clínica homeopática, tenemos que pasar, no sé, horas con el paciente para modalizar los síntomas del paciente. Entonces, bueno, esto es mucho más simplificante y es lo que tenemos que hablar acá. Cuando hemos determinado que el paciente tiene una tos, tiene tos, y la tos es muy importante en estos cuadros, bueno, ¿cómo es la tos? ¿Qué le pasa con la tos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué lo mejora? ¿Qué lo empeora? Si lo hacemos con estas preguntas que hacemos, determinamos cómo es la tos de este paciente. Perdón. Te pediría si podés repetir, porque algunas personas lo que me están diciendo es que no se ve bien
la letra que está en amarillo. Entonces te pediría que... Uno es qué, dos, con qué, que es un circunstancial de medio, eso tiene que ver cuando interviene otra situación en esto. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por quién? Y las más importantes para nosotros los homeópatas, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué empeora y qué mejora? Cualquier sintomatología. Con esto vamos a modalizar el interrogatorio. Cuando el paciente nos dice eso, llegamos muy fácil a la modalidad. En vez de nosotros le decimos al paciente, bueno, explíquemelo, cómo es y demás, a lo mejor nos olvidamos el dónde, porque le hemos preguntado cómo. Si le preguntamos cuándo le pasa eso, nos va a contar en un horario, pero por ahí nos olvidamos de preguntarle, qué sé yo, ¿por qué le pasa esto? O cuál es el desencadenante, ¿no? Así que es una tablita que la van a poder buscar en la universidad y bajarla y van a ver que es muy interesante. Bueno, brevemente, ahora Matías va después de mí a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el interrogatorio del COVID-19, del paciente que tiene COVID-19. Sí, les quiero aclarar una cosa. El estado mental del paciente está determinado por 3 atributos de la personalidad de los humanos en estado de enfermedad que son generales a todos, que es la ansiedad, el miedo y la angustia. Hay medicamentos que han representado mejor su sintomatología en un plano general de angustia, otros en un plano general de miedo, otros en un plano general de ansiedad. ¿No es cierto? Y por supuesto que están los pacientes, los medicamentos que algunos de estos planos están imbricados, pero siempre hay una mayor preponderancia de una de las 3 cosas. Si ustedes van a ver a las tablas, estas tablas que mostramos antes, que las pueden bajar, van a ver cómo estos estados de la mente van a estar más presentes en un remedio que en otro. Hay remedios que van a tener mayor ansiedad, otros que van a tener mayor angustia, otros mayor miedo. Ahora, no me voy a detallar cuál es el uno y cuál es el otro, lo tienen ahí en las tablas que lo pueden bajar. Lo importante de esto es que nos tenemos que hacer nosotros, como observadores libres de prejuicio, nuestro primer elemento de semiológico es ver. Tenemos que poder ver la ansiedad en el otro, y ver el miedo en el otro, y ver la angustia en el otro. Lo tenemos que ver, lo tenemos que sentir, lo tenemos que observar. La ansiedad es un estado que es indeterminado, donde no se sabe por qué. El paciente nos puede decir que tiene miedo, o puede decirnos que está con angustia, pero nosotros lo que vamos a ver que hay un grado de indeterminación que hace que lo que digamos que el paciente domina es ese estado de ansiedad existencial. La diferencia con el miedo es que el miedo necesariamente proyecta este estado hacia un peligro, hacia una situación de peligro que está por venir. Y generalmente es de afuera, algo que va a suceder afuera que me va a afectar a mí. Entonces, ese afuera va a estar marcado en el paciente, en su mirada, en sus ojos, en su poder de observación, porque la cosa viene de afuera. La ansiedad, que el paciente por ahí nos dice que tiene miedo, es una cosa que tiene absolutamente el lugar de la indeterminación, así que el paciente no va a estar pensando mucho en el afuera, va a estar absolutamente en él, como si fuera un mineral donde lo que predomina es su integridad, él. Y la angustia es la somatización, que siempre está dada por buscarle una salida a lo que es ansiedad o miedo. Es decir, ¿qué me está pasando? La siento en el pecho, la siento en el estómago, etc. El paciente se va a tocar, nos va a mirar de otra manera, va a buscarle una explicación. No se va a quedar en ese estado de miedo donde las cosas le pueden llegar a pasar, sino va a hacer algo con eso. La angustia es una energía y un estado de conciencia bien animal en el que nosotros estamos compulsados a operar sobre esto que nos está pasando.
¿no? Así que bueno, pero estas tres cosas que nos permiten diferenciar tanto estos remedios, cuando hablamos del estado de ánimo, lo que tenemos que hacer es aprender a observarlas, a mirar al paciente, mirar lo que hace, mirar dónde mira, cómo mira, si le tiembla la voz o no le tiembla la voz, etcétera. Toda una serie de síntomas que nos van a hablar de la ansiedad o del miedo o de la angustia, que son parte de la sintomatología de cada uno de los remedios que estudiamos. Y después, bueno, va a seguir ahora Matías. Seguimos, Matías. Bueno, me compartís la pantalla de lo que hemos intentado hacer para terminar, es hacer una posible anamnesis guiada a los efectos de encarar un paciente con COVID-19. Bueno, lo primero es el estado mental. Habló Marcelo sobre ansiedad, miedo y angustia, y un poco ver en el paciente qué es lo que sobresale: el deseo de compañía, el deseo de soledad, la irritabilidad, el fastidio, la avaricia. Hay pequeñas cositas que pueden llegar a ayudar a ir guiándonos, oyendo hacia un medicamento y no otro, aunque obviamente nosotros proponemos siempre la repertorización como método. ¿Qué sobresale del cuadro? ¿Qué cosa es la más notoria del cuadro? Y también si hubo algún disparador. Independientemente de que esto sea un miasma agudo y tiene que ver con un contagio, a veces puede existir igual en un miasma agudo algún hecho que pueda ser disparador que, bueno, pueda hacernos pensar en un medicamento y no en otro. En Brionia puede ser una afección económica y en Gelsemium alguna afección emocional o la anticipación, por citar algo, ¿no? Siguiente. En cuanto a los termales, pensamos que es muy importante preguntar si el paciente tiene sensación de frío o de calor, ver cómo está su cuerpo, ver cómo está su cara y los miembros, porque hay medicamentos que tienen cara caliente con manos frías, hay medicamentos que están helados, hay medicamentos que tienen su cuerpo frío y hay medicamentos que tienen su cuerpo sin demasiadas variaciones. Si desea estar tapado o descubierto, también puede ayudarnos. Y también, ¿qué es lo que mejora? ¿El frío o el calor? En cuanto al frío, a la fiebre y los escalofríos, bueno, la primera pregunta es si tiene fiebre y qué modalidades tiene, eso lo sabemos, y si tiene escalofríos. En escalofríos hay que pensar, como dijo muy bien Marcelo, en qué intensidad y qué modalidad. ¿Dónde se sienten? Si siguen algún recorrido, ¿qué variaciones tienen? Recordar, por ejemplo, cómo son los de cánfora, cómo son los de Gelsemium, o cómo en Brionia no es algo tan notorio. Y ya que digo lo que de cánfora, quiero aclarar una cosa. De estos 120 pacientes que mencioné el trabajo en el que cánfora no tuvo valor a los efectos de prevenir la enfermedad, no se enfermaron los 120 que tomaron cánfora. Se enfermaron, hubo 57 que no se enfermaron. Pero de todas maneras, estadísticamente hablando, esto no tiene valor como valor preventivo, ¿no? Siguiente. En cuanto al hacer, y una pregunta que uno debería incorporar es si ha variado la forma de su temperatura corporal, si ha variado, porque si no, no tiene tanto valor. Si el paciente está especialmente sediento o especialmente no sediento es algo a tomar en cuenta. Si más o menos no tiene mucho valor. Esto de si es una sed, si el paciente está sediento, ¿cómo es esta sed? Si es a grandes sorbos, a pequeños sorbos, a grandes intervalos, pequeños intervalos, si es inextinguible. ¿Cómo es la temperatura que pide? Si es temperatura fría, si es temperatura caliente, si lo mejora algún tipo de temperatura. Marcelo, por favor, si tenés algún comentario, te pido que me interrumpas, que me encanta. Y también esto que dije antes, ¿cómo toma el agua cuando la toma? Con estas preguntas rápidamente podemos ir orientándonos en un grupo y no en otro de medicamentos. Respecto de la comida, lo pusimos, pero la verdad es que en las historias clínicas a las que hemos tenido acceso, y son muchas, no aparecen grandes variaciones alimenticias. No pareciera que el COVID cursa con variaciones alimenticias.
Sí preguntaría si ha aparecido diarrea, porque la diarrea o las náuseas sí han estado presentes. Y dentro de la comida hemos puesto variaciones en el gusto y el olfato. Y acá no es solamente pérdida del gusto, pérdida del olfato, sino alteración, irritabilidad del gusto y del olfato. Hay un conjunto de síntomas que muchas veces son difíciles de tomar y tampoco hemos encontrado que tengan mucho valor a la hora de modificar y de cambiar una prescripción por otra. Por eso antes lo hicimos mucha referencia ahí, porque es algo que sí está presente en un buen e interesante número de pacientes. Sin embargo, no tiene tanto valor como síntoma para decir, esto es típico de arsénicum y no de cánfora, porque la verdad es que no hay muchas variaciones en eso. Porque un medicamento está en irritabilidad o alteración del gusto, en el otro está variación, en el otro está pérdida, y la verdad que muchas veces para los pacientes es difícil definir gusto, olfato y qué es, bueno, alteración y qué es pérdida, porque muchas veces está ahí en un punto entremezclado, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, y por último, la tos, la disnea. No es por último, pero bueno. Tos y disnea. Si la tos es seca, si la tos es productiva, si duele en algún lugar cuando tose, recuerden que brionia típicamente duele en lugares distantes del cuerpo, si hay alguna posición o actividad que lo mejore o lo empeore, y esto lo mencionamos porque en las historias clínicas se ven modalizaciones de la tos, que mejora o empeora hablando, que mejora o empeora sentado, que mejora o empeora estando de pie, sentado, en posición supina, digamos, es algo que lo que vemos en las historias clínicas es que el COVID-19 sí modifica estos parámetros. Si bien uno tiene que entender que cualquier miasma agudo en realidad impacta en la energía vital y por lo tanto cambia el todo, no mueve todas las clavijas. El COVID-19 pareciera mover solo algunas clavijas en la afinación del ser humano. Y estas son las que hay que prestar atención, por eso es que proponemos este modelo y que hemos hecho este estudio de la materia médica. Y bueno, y por último, ahora sí, la siguiente, que sería, ¿cuánto tardó el paciente en enfermarse gravemente? Esto hace referencia a lo que decía Kent y que para nosotros es importante y tiene que ver con... hay alguien que está compartiendo una cara. Por favor. No. Bueno. Alguien está metiendo imágenes y bueno. Es un medicamento de impregnación lenta o rápida. Bueno, como siempre hay alguien que daña esas cosas, ¿no? Lo cual es muy penoso. Vamos a apagar la cámara y simplemente hablar de lo nuestro y dejar que otras personas dañen y hagan lo que quieran. Nosotros proponemos esta forma de análisis y proponemos que el ser humano sea un ser mejor. Proponemos la medicina homeopática, siempre me acuerdo las palabras de Pastero que decía, a quien no conocí, pero conocí a sus maestros y por lo tanto también estimo mucho, que decía, con homeopatía el ser humano es más bueno. Cuando el hombre recibe su medicamento homeopático, el hombre es mejor. Y la homeopatía en el COVID-19 tiene mucho para ofrecer. Mucho para ofrecer. Y lo que les pediríamos a todos, antes de dejar las últimas palabras a Marcelo, es, le pediríamos que si tienen historias, si quieren relatarnos, enviarnos, por supuesto, algún relato de los síntomas que tomaron, que con gusto los recibiremos, porque todo lo que podamos mejorar va a ayudar a más gente. Bueno, lo dejo en manos de Marcelo. Bueno, vamos a continuar el jueves 7 de mayo a las 14 horas
Solo quiero darles un último, si me permiten, mensaje. Yo he tenido la suerte de estar con muchos maestros de homeopatía. Lo que les voy a decir tiene trascendencia. La única homeopatía que existe es la transmisible, la que se puede transmitir, la que podemos darnos el uno al otro, más allá de estas imágenes que nos están perforando, la que podemos transmitir el uno al otro. Estuvimos casi 480 online durante 2 horas y otros 200, 300 más en Facebook y en YouTube. Les agradecemos de corazón. Quiero que nos volvamos a ver todos juntos, haciendo una homeopatía la mejor que podamos y la que podamos llevar adelante todos con paz, con tranquilidad, con toda la emoción que podamos, más allá de los que nos ignoran, que los que nos combaten, de los que nos hackean. Vamos a llevar adelante esto como compañeros que somos. Por eso que le pido, por favor, a Miguel, si puede, que libere todos los micrófonos, y quiero pedir un aplauso para los médicos homeópatas que tanto esfuerzo ponen en estas investigaciones y nos ayudan a compartir. Así que les agradezco mucho, les mando un gran abrazo a todos y aplausos generales para todos los homeópatas del mundo.